Los primeros inversores que llegaron al Alto Paraná después de la Guerra Grande de 1870 fueron la Industrial Paraguaya, con capital inglés, Manuel Ordóñez, con capital español, José Barté y sucesorios, con capital francés, y por último con el clan del sabio Moisés Bertoni, con capital suizo. Son las 4 firmas que dieron renombre al Alto Paraná, cada cual con sus respectivos estilos de organización, en medio de la precariedad de las vías de comunicación. Desde fines del siglo XIX se establecieron en Paraguay y el noreste argentino plantaciones de yerba mate que impusieron regímenes de trabajo forzado en condiciones abiertamente esclavas. Los mensúes solían ser reclutados por contratistas en puestos ubicados en cercanías a los puertos fluviales y transportados a las plantaciones donde eran instalados en barracas inhabitables. Utilizando mecanismos de endeudamiento fraudulento, mediante la venta monopólica de alimentos y préstamos usurarios, las empresas constituían al mensú en una situación de deudor permanente a fin de no pagar salarios. De este modo, los mensúes se veían obligados a continuar trabajando hasta cancelar sus deudas. Los intentos de abandonar las plantaciones eran castigados con azotes o la muerte. Hacia 1885 se ha creado en el Paraguay una gran empresa conocida con el nombre de la Industrial Paraguaya. Allí apareció como habilitado el señor Julio Toribio Alica, el que llegó a esclavizar a nuestra gente en los obrajes y yerbales. Él ya conocía el sistema cautivante y esclavizante como correntino que era, porque arrancaba desde la época de la conquista misma, arrancaba la explotación yerbatera. No había instancia a donde presentar una denuncia cuando se comete un atropello a los derechos humanos, y explotaba a nuestra gente que llegaban al Alto Paraná sin piedad, porque su sistema esclavizante era despiadada y castigaba y organizaba a sus capangas y perseguidores si llega a abandonar el trabajo, un esclavo o un peón del monte o de los yerbales. Y entonces mandaba a seguir, cuando uno se escapaba, mandaba a seguir encima de mulas, encargando a los capangas para que le alcance, y una vez alcanzado le metían plomo y a upete o nace lo que se llama el tacuapirú, apayua guiru vinte omonguela ha umi el rollo y cuava umia guape omonguela te ongue. Los patrones disponían de pandillas de matones, y tenían hasta indios amaestrados que olía el hálito del monte, y entonces le perseguía a uno, y si se escapara por el camino maestro,
Entonces pronto le alcanzaban sobre mula los capangas y le metían plomo. Después de varias adversidades, Alica quedó solo y comenzó su decadencia total hacia el año 1926. Luego le tomó una extraña enfermedad, leishmaniasis, que lo llevó a la muerte. Entonces trasladó acá en Buenos Aires para su tratamiento y allí murió en 1925-26. Él murió allí todo aguzanado como el rey Herodes. Entonces, muerto Alica, apareció un nuevo personaje en el ámbito del Alto Paraná como habilitado y tiene nombre Vicente Antonio Matiaura. Venía explorando desde Encarnación, puerto por puerto, a donde radicarse para su tarea obrajera, y se ranchearon por las laderas del puerto y luego mandó a hacer para su vivienda en la esquina de la Plaza de la Libertad. Ese fue su residencia. Así comenzó con sus 17 personales que le acompañaban a él en su expedición de obraje, y así empezó el primer núcleo poblacional que creció a la larga y dio lugar a la hoy llamada Puerto Presidente Franco, que él mismo, don Vicente, había puesto ese nombre en homenaje al ilustre gobernante. Hicimos a través del reverendo padre José del Bosque el primer movimiento del cursillo de cristiandad por Alto Paraná en Asunción, en La Piedad. Y después, en 1969 ya se reunieron la gente en la esquina de la plaza, en la casa de Robustiano Cabrera, y allí pusieron, había gente que ya me conocía, y posiblemente Abel Silvera Vera puso en la cola del listado mi nombre, y fue elevado a la capital, y a un mes más o menos retornó con una resolución número 86 del 19 de mayo de 1969, y en la que disponía que en la primera reunión sean designados los cargos de presidente, secretario y tesorero, que fue llevado en la casa parroquial. Y allí el padre José del Bosque, a capa y espada, luchó para ceñirme la corona de espina, porque era una verdadera corona de espina en un pueblo abandonado a su suerte. No había un metro cuadrado de empedrado, las calles eran polvorientas, y cuando llueve ya se sabe la tierra colorada como es.
no había ni luz eléctrica y mucho menos agua corriente. Después del exhorto del país, cura párroco José del Bosque, tuve que aceptar ese desafío de ser el primer presidente de la Junta Vecinal de Fomento, que empezamos a trabajar por providencia. Primera hasta la 17 providencia que figura en mi obra Antecedentes remotos, mediatos e inmediatos de mi libro. En homenaje a la nueva generación hice este sacrificio porque cuesta mucho y nuestra gente no lee. ¿Y cómo van a conocer la nueva generación, la historia, la rica historia de Puerto Presidente Franco? Puerto Presidente Manuel Franco es el génesis de lo que hoy es Ciudad Presidente Manuel Franco. Acá nació el Puerto Presidente Franco y luego nuestra querida ciudad actualmente. Acá nació prácticamente el centro comercial y prácticamente la actividad social en todo el Alto Paraná. Este rollo del Apacho, allá abajo cuando se está excavando para construir la explanada, ahí se extrajo este rollo que tiene más o menos 50 años de existencia este rollo. Este rollo habla de por sí, que fue un poco también el sudor y sacrificio de los palanqueros, de los jangaderos, que fueron protagonistas directos para la disposición final de estos rollos en las llamadas jangadas, para ser transportadas a la Argentina a Corrientes por el río Paraná, estirados con cabo de acero por remolcadores. Estos remolcadores eran los remolcadores Cerrito I, remolcador San Jorge, el remolcador Paraguay, el remolcador Manangatú. Eran remolcadores que transportaban estas jangadas de 200 rollos cada jangada y transportaban a la vez 5 jangadas que representaban 1000 rollos. 1000 rollos de madera transportaban estos remolcadores por vez, ¿no es cierto? Aquí en esta bahía se llegó a almacenar 2000 rollos de maderas acá. Por eso que el presidente Franco, otrora Puerto Presidente Manuel Franco, ahora Ciudad Presidente Manuel Franco, representó el puerto obrajero por excelencia en todo el Alto Paraná. Fue el principal obraje. A partir entre el 60 y el 70 al 80 comenzó a funcionar el intercambio comercial de importación y exportación de productos varios con Brasil, antes que el puente de la Amistad se habilitara. Prácticamente este puerto fue el nervio motor en cuanto a lo económico social de todo el Alto Paraná. Las mantillas, los manteles de Ñandutí, los pañuelos de Ñandutí, que venían de Ipacarey y traían los vendedores mayoristas que venían por vía férrea de Asunción a Encarnación, insumían un día ese viaje, luego 2 días de Encarnación por vía fluvial remontando el río Paraná, llegaban 3 días estos ciudadanos para vender sus mercancías a los minoristas, que eran estos comerciantes, que luego vendían a los brasileños que cruzaban acá con la balsa y con lanchas, y a remo, inclusive canoas a remo, y a la Argentina hacia el sur, que dista más o menos aquí 10 kilómetros. Entonces este era el centro comercial. Aquí trabajaban aproximadamente 200 personas, entre jangaderos, palanqueros, rolleros y también los choferes y ayudantes de camioncitos modelo 30, Ford 30 Nastero, que transportaban las maderas en rollo.
61-62. Y antes de esos años se cruzaba aquí a Foz de Iguazú con canoa a remo. El año 1960, 61, 62 comenzó a funcionar el transporte de micro ómnibus a partir de Presidente Franco a Asunción, por una picada que salía ya el 23 de octubre, luego en la ruta 7 que estaba a medio construir, era una ruta auxiliar. Se llegaba en 14 horas en Asunción ya por tierra. Esa fue la gran noticia también, que de Franco partió el primer ómnibus de la empresa Mondaú. Todo el Puente de la Amistad se habilitó en el año 1965. No deja de ser cierto que la administración de aduana de Puerto Presidente Stroessner, en aquella época, y Ciudad del Este, aún no funcionaba por el tema estratégico y estructural. Mientras estaban preparando las condiciones, continuó funcionando el puerto aquí con intercambio a través de balsas y lanchas con Foz de Iguazú hasta el año 1967. Ya a partir del año 68 comenzó a funcionar la administración de aduanas de Puerto Presidente Stroessner, y prácticamente esto quedó abandonado. A partir de ahí se produjo una suerte de diáspora de todos los lugareños portuarios de Presidente Franco. Desaparecieron y lógicamente cada quien buscaba recursos de otra naturaleza, más arriba, más hacia el interior de Puerto Presidente Franco, hacia los obrajes que estaban explotándose en los montes circundantes a Puerto Presidente Franco. Continuaron los obrajes y sin embargo aquí desapareció el puerto. Prácticamente la actividad portuaria desapareció en el 67 aproximadamente, y se dio continuidad, ¿no es cierto?, al intercambio comercial de exportación e importación de productos brasileños y paraguayos, por supuesto que eran operaciones recíprocas a través de la administración municipal, administración de aduana de Puerto Presidente Stroessner. La década del 60, en el 74, se promulgó el instrumento legal pertinente, y la primera municipalidad fue en el 75, cuando eso el gobierno nacional tuvo la intención de anexar a Puerto Presidente Franco como un barrio. En aquella época, el gobierno nacional, cuando eso Puerto Stroessner no tenía autoridades relevantes, representativas, y acá en aquella época entonces los líderes de Franco de la época, que está en aquella obra que me cupo producir, la reseña histórica de Puerto Presidente Manuel Franco, de las autoridades de la época, los líderes jóvenes, inclusive hasta las autoridades eclesiales, evidentemente reaccionaron que eso era una defecio, era un despropósito, teniendo en cuenta que Franco fue el puerto por excelencia que prácticamente constituía la capital de todo el Alto Paraná en cuanto a la economía de la región. Entonces esa reacción hizo de que el gobierno reconociera la autonomía de Puerto Presidente Franco, y fue así que en el 74 se promulgó, se sancionó y se promulgó la ley que creaba el distrito del Presidente Manuel Franco. Se creaba con ese instrumento legal esta ciudad a nivel de distrito. Evidentemente después tuvo muchos problemas en cuanto a límites se refiere, tanto con la hermana vecina Los Cedrales, actualmente con Ciudad del Este, en fin, porque Franco es uno de los distritos más pequeños, apenas cuenta con 12.600 hectáreas. Entonces fue una lucha tenaz de los líderes de la época. Bueno, realmente yo llegué ya por el año 58 cuando se habilitó, cuando se abrió, digamos así, cuando el Ministerio de Obras Públicas habilitó oficialmente el servicio de transporte público de Asunción a Presidente Franco.
yo ya venía trabajando con la empresa lauretense como agente en Asunción. Más tarde, en el año 64, me trasladé aquí en Presidente Franco en mi carácter de agente, ¿verdad? Cargo que desempeñé durante un año. En el 65 entonces dejé ese trabajo y me hice de una combi para iniciar la tarea de cubrir el servicio de transporte público del Presidente Franco hasta la aduana brasilera. Nosotros llegábamos, porque el transporte era lo más esencial en aquella época, primero por el camino, ¿verdad? En tiempo de verano el polvo era tremendo y en tiempo lluvioso el barro. Entonces teníamos dos enemigos comunes muy poderosos, pero tuvimos que luchar y vencer. Y bueno, así empezamos a instalar el servicio de transporte público, que originalmente fue muy importante. Después iba creciendo en frecuencia, luego iba creciendo en tamaño de los vehículos, iba creciendo, luego esa asociación de microómnibus se convirtió en empresa, que más tarde se llamó Empresa Transparanaense S.A., ¿verdad? Que actualmente ya no existe, ¿verdad? Y bueno, nos animamos a formar la asociación entre 5 personas. Más tarde se sumaron otra gente, ¿verdad? Y así fue el comienzo, una tarea dura. La desaparición de la empresa Transparanaense se debe a la entrada de otra empresa, y en aquella época, en aquel tiempo, el presidente Franco no necesitaba 3 empresas. La población era muy mínima para 3 empresas, entonces las 3 empresas no podían sobrevivir, algunas tenían que desaparecer. Ese fue el caso de Transparanaense. En el año 1981 establecimos un servicio demasiado importante uniendo Alto Paraná con Itaipúa por la ribera del río, ¿verdad? Acá yendo por Cedral de Domingo Martínez Vidal, La Pranambú, Otaño, Carlos Antonio López, saliendo en Edelira, ¿verdad? En la actualidad tenemos dos empresas prácticamente, Vicente Matiaura y La Franqueña, la misma cosa, y la empresa Tres Fronteras.